Buenas tardes, jueves 11 de abril del 2024, Punta Arenas, Magallanes, Chile, Patagonia chilena, Argentina. 5 minutos para la 1 de la tarde, 1 p.m., hora de Alaska, 7:55 a.m., hora de Hong Kong, 11:55 p.m. El tema es el viaje en el tiempo, eslabón perdido, querer volver como el hijo pródigo, pero ¿quiere todo el hijo pródigo? Querer cortar y quemar árboles, borrando un árbol de vida. La paradoja del abuelo, un tema que pueden revisarlo en más de una plataforma. La paradoja del abuelo ha sido famosa por muchas décadas, así que esta vez te presento tres posibles soluciones a esta paradoja. El que hizo el video, él desarrolló el video basado en una teoría, pero existen más de las variables aumentan o disminuyen dependiendo de las acciones, la cultura y el conocimiento y el respeto que voy a ir presentando progresivamente en cuanto a la cultura y a cortar árboles o no respetar muertos. Aquí el concepto de lo mejor del séptimo arte, el planeta de los simios. El planeta de los simios, concepción de viaje en el tiempo, con un desenlace y con un remake, donde vuelve a su planeta, donde existen simios en autos. Entonces, ¿el eslabón perdido? Esa es una primera reflexión. Que el proceso evolutivo del homínido, entre, basado en un primate o neandertal, cromañón, progresivamente, con mayor vello, con mayor vello y pelo, pero a la vez una influencia externa, algo o interna, o a otra frecuencia, en otro paño, y maneras de entrar al planeta. El dios San, Gilgamesh, eh, maneras y maneras de respetar el descanso de muertos. Entonces, el eslabón perdido, o más pillo que la pillería, pero no vivir con los pies en la tierra. Vuelve de un viaje en el espacio. Simios naturales en evolución a homínido. Escapa para volver. Simios más tecnológicos. Pero ¿quién abandona el árbol? Concepción hijo pródigo. ¿Y quién se queda en el árbol que está pegado a la tierra? ¿Quién quiere, ¿Quiénes quieren quemar árboles? ¿Quién es más viable? Esto también me hace recordar misiones espaciales, sondas que una vez que estuvieran acá está el planeta, avanzan y después proyectan si se ve el planeta, se ve o no se ve el planeta. Existen antecedentes o fuentes que dicen que no se ve nada, no se ve nada. Entonces, la carrera del espacio, primero la perra laica, bueno, no puse perra, pero laica, que es un fiel a Rómulo Remo, en una concepción de el mejor amigo del hombre, de la loba. Pero es una loba que alimenta con su leche a Rómulo y Remo para un crecimiento de Roma, o una concepción de desarrollo. Y todos los caminos conducen a Roma. Y el concepto de el agua, acueductos o aguas,
Y en la filosofía, en pensamiento, Júpiter Zeus. El simio va al espacio, pero con un concepto de tener dedos, que marca la diferencia y una suerte de eslabón. Pero es Rusia, a la perra o la loba, donde tenemos naves espaciales rusas que pueden viajar mucho más rápido que naves americanas. Existe antecedentes, Discovery Channel, History Channel, 95, 2015, diferentes tipos de velocidad a nivel espacial. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de ir tan rápido? Como un tuning, un fin exploratorio, científico, o dar vueltas y vueltas sin producir nada y quemando recursos, aunque la concepción del espacio es diferente por el tipo de tecnología. Si uno va muy rápido, es con un fin de conocer, interactuar, o querer llegar a dónde. Sistemas más básicos, pero carrera o paradigmas, paradigmas de competencia o un tejido distinto en un planeta esférico. Y el pensamiento es eh, diferentes paradigmas, diferentes modelos. Un modelo que puede darse el tiempo de crear una variable. Por ejemplo, un motor de dos tiempos versus un V8. Claramente, uno consume más, uno menos. Uno es más rápido, más flexible, otro tipo de función. Pero si me dicen que después van a querer un B12 y que todos quieren B12, ¿es sustentable el modelo? ¿Es sustentable el modelo? ¿O es la función de un comando con una unidad unidad de comando y de exploración versus unidades que van estableciendo soldados rasos que tienen una seguridad, pueden establecer un campamento, interactuar? Entonces, el concepto ya se puede dar a nivel de mar, a nivel de mar en una concepción. Naves de asalto versus fragatas, patrulleras, etcétera. Bueno, acá un video del doctor Zeus, y en una concepción donde se ve que el, una suerte de, de tributo. Bueno, simple lógica y razonamiento. Si las pirámides de Egipto tienen un patrón similar a las de América, con una constelación de Orión, existe una réplica a la iluminación hindú en la zona de Croacia, parte de Asia y América, y en tiempos de antaño, sin contar el concepto de la menorá y la Hanukkah, que puede responder a un patrón parecido, pero en vez de identificarla con un dios, ellos la identifican con una estructura de un solo pueblo, como la circuncisión. Entonces, en la zona de Croacia, parte de Asia y América, y los tiempos de antaño existen relatos de la Atlántida, que desde la Atlántida hay como cuatro o cinco teorías, basado en el tipo de relato de los filósofos, no me acuerdo qué filósofo fue, pero es de Grecia. Eh, a ver, concuerdan en la concepción filosófica, por ejemplo, restos encontrados en África, en el altiplano. La teoría dice que el trabajo en piedra es mucho más efectivo que moverse en carpas. Además de eso, los vikingos tienen más experiencia en los mares bravos del norte, como el Golfo de Penas, en la Patagonia o el Paso Drake. Y no vivir de pajaritos teniendo sol 24/7. Cultura. ¿Qué pasó cuando llegaron los españoles a América o parte de los movimientos anglos? ¿Qué es quemar cultura? Como en la Alemania nazi, donde se borraron libros haciendo pilas de hogueras. ¿Qué pasó en América con los restos en cuevas de los tallos, y en Norteamérica, donde reliquias precolombinas fueron almacenadas o llevadas
o qué hicieron los españoles con el oro inca, se lo llevaron a Europa. Algunos lo refundieron. Tengo que decir que tengo que estar actualizando el contenido porque no sé, debe haber algún problema en cuanto no sé si a Internet Hosting cuenta, pero puede ser a nivel de, he visto la prensa austral también que presenta en su diario de papel como en su edición digital errores ortográficos. Bueno, eh, ¿qué pasó en América con restos de las cuevas de los tallos, de la cueva de los tallos, y en Norteamérica, de los cuevos de los tallos, y en Norteamérica donde reliquias precolombinas fueron almacenadas o llevadas? ¿Que hicieron los españoles con el oro? ¿Se lo llevaron a Europa? Algunos lo refundieron. Si los vikingos tienen una concepción de trabajar en madera, como en parte del culto en Alemania, es más fácil quemar madera de fuertes circulares de madera, como como Travián, que presenta vikingos madera, romanos metal y ¿cuál eran los otros? Los franceses que eran más rápidos, mucho más rápidos en producción, pero mucho más débiles en comparación a algo más equilibrado como el romano o más duro como el vikingo. Circulares. Para otros sectores, trabajo en piedra de incas reducido en algunos Cortés o Tenochtitlán, cuando llevaron sus barcos españoles de océano, bueno, del océano al lago que pasó con Ciudad de México. Entonces se puede confiar en la buena fe de la iglesia en machos más o machos menos en número, pero donde existe un código en el Tribunal de los Muertos y existe un código en el espacio, algunos conocidos como arcontes, otros desconocidos por nuestra percepción de los sentidos y otros que se manifiestan en demasía por la debilidad de nuestros sentidos. Bueno, la última parte es el concepto, y me acuerdo también de Masada. Masada en los romanos, cuando eh, construyen la suerte de terraplén, me parece, sí, una suerte de terraplén. No sé si habrá sido uno o dos, quizás fue un año más, para, para tomar aparte de los pueblos de Medio Oriente que estaban escondidos en el refugio y que al final decidieron suicidarse. Y dentro del procedimiento tiraban, bueno, eso es lo que dicen los textos históricos, vamos a ver qué tan real es, pero de que existe el terraplén, existe, tiraban agua mientras los otros trabajaban. Y en el caso de los españoles, eh, según la historia, desarmaban algunos tipos de navíos, los llevaron al lago donde los pueblos precolombinos vieron luchar un águila con una serpiente para hacer un sistema flotante de, de lo que es actualmente la Ciudad de México. Entonces, ¿es una fuente confiable? ¿Es una fuente lógica o confiable? Cuando vives en un iglú, ¿cuidas la madera? ¿Es fácil explotar minerales si la madera se hace indispensable? ¿Tus barcos son de madera como tus casas? ¿Que se quema, que se quema antes en una zona templada? ¿Qué se quema antes en una zona templada? ¿Metal o madera? ¿Y si tienes una casa de piedra en una zona fría? ¿Es más fría o caliente? ¿Y si es más fría, consumes más o menos madera? Y aquí este post lo compartí de Facebook. Leif Erikson, el vikingo que llegó a América antes que Cristóbal Colón. Que llegó a América antes que Cristóbal Colón. Ya, ahí está el comentario. Ahora, simple lógica y razonamiento. Si las pirámides... Ah, eso fue. Aquí está editado.
pero en la primera edición tuve que hacer una reedición en base a un post, o sea que lo modifiqué. Dejé la estructura, pero lo dejé bien acentuado, y esta debe ser como una segunda o tercera edición de todas maneras, porque en más de una plataforma se cambió la estructura. Se cambió la estructura de trabajo. En vez de trabajar en algo definido, como un procesador de texto, ahora tengo que trabajar por partes, pero bueno, al final usted lo lee, usted lo imprime, usted verá qué hace, eh, queda una copia. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, el hecho es que acá está procesado con un sentido de puntuación y espacio. ¿Qué es reducir pruebas? Como quemar bosques, para que no comprueben que crecieron desnutridos en agua. El post del otro día, los anillos de un árbol, que se pueden estudiar. Quizás no cortando el árbol precisamente, quizás haciendo una poda de una rama, quizás proporcionalmente algo puede enseñar, porque siempre se habla del tronco. O sea, resecos para cobrar seguros de papel o cifra virtual. Para quizás una nueva plantación con menos agua y mismo efecto. Factor tecnología de productividad de un economista. Que es comprar camiones reventados por partes, que contaminan, por ejemplo, los que vienen de Europa. Y muchas veces se dice que, bueno, a los europeos pueden obtener una chaucha, pero al final del día, o de Asia, o de Norteamérica, pero al final del día el oxígeno circula o no circula. Eh, Como el concepto de pesca ilegal. Un almirante que ve a otro almirante vecino y llega otro con un sonar o algún tipo de aparato para generar un movimiento de cardúmenes o algún tipo de explotación. No está en mi zona económica exclusiva, pero bueno, es como que no hay un alambrado o saltan el alambrado los corderos y de 2 millones quedan a 200. Bueno, eh, ¿qué es comprar camiones reventados por partes que contaminan, armarlos y blanquear papeles y luego incendios? Comprar seguros, a ver, BR, bueno, la P era la O, el error más probable era la o un signo de puntuación. Entonces, si aparece la B larga, es que hubo un problema de tipeo demasiado extremo, como lo que tenía Sebastián Piñera, esos tics nerviosos, que se movía solo el cuerpo. Eso, síndrome de Tourette, algo por el estilo. Entonces, esto es comprar, comprar. No es comprar. Papel y cifra virtual, colocar mal un mercadería, ropa, copia y materiales desechables para generar papel y cifra virtual. Bueno, colocar mal con mercadería, ropa. Ah, sí. Este es el tema, bueno, está más nuevamente, eso no lo hice con el micrófono, lo escribí. Colocar mal mercadería. No, es que falta una parte, sí, efectivamente falta una parte. Bueno, el punto es que, por ejemplo, tenemos moles que se han proliferado desde la gestión de Michelle Bachelet, los moles chinos, que tienen mercadería o copia de mercadería, que por ejemplo tenemos un polerón que tiene un porcentaje de poliéster y algodón, pero que en la actualidad es más plástico, pero existe y puede haber algún tipo de fiscalización, crecer algún tipo de seguro, un seguro que puede tener un sistema de eslabones con una aseguradora superior, como en el caso de un terremoto. Entonces hay un incendio, pero hay efectivamente una fiscalización de mercadería en cuanto a rotulados y porcentajes. Entonces acá tengo blue jeans, pero uno ya sabe que es un molde determinado
y puede darse en más de en más de algún tipo de local. Recuerdo, por ejemplo, cuando se incendió Abu Ghosh en la década de los 90, donde está actualmente Rothschild, me parece Rothschild, sí, su casa central de Rothschild, hubo un incendio, pero claramente operan seguros, proporcionalmente, eso es lo otro. Los seguros pagan en total o un porcentaje, pero si el producto es de baja calidad o un producto mal elaborado, es un buen o mal negocio, juzgue usted. Pero no deja de ser una cifra virtual o papel, pero papel que puede especular o hacer realidad, comprando algo tangible como tierras en Canadá o Estados Unidos, donde existen árboles y árboles, árboles con de, un proceso de crecimiento, como las rocallosas, eh, con más agua, más hidratados, no en un concepto de forestal de Chile, por democracia, eucalipto o pino con un sistema de regadío de goteo. O sea que árboles naturales o con climas húmedos que generan humedad, se protegen de una humedad y que el nivel de volatilidad es inferior. Bueno, entonces cobrar seguros, impacto ambiental entre flora y fauna y tierra y espacio. Efecto entre otros planetas y sistemas solares, soles y estrellas. Dimensiones y paños dimensionales a escala superior e inferior a una proyección de realidad en baja imagen por segundo como alta imagen por segundo, o sea, escala, 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 escala. Manera de ver, diferente percepción de la realidad. Entonces, ¿qué hace un deficiente mental cuando quiere cuadrar o tapar una cifra? Porque, ¿de qué otra manera se le puede llamar a alguien que cree que eh, haciendo cuadrar todo, ya no tenemos problemas de incendios forestales porque se quemaron todos los árboles de Chile? Bingo, se solucionó el problema. ¿Hay responsable? No hay responsable porque no hay árboles, no hay evidencias. Me tuve que ir del país o abandoné el directorio el año pasado o antepasado. ¿Qué me importa? ¿Qué? ¿Alguien fiscaliza? ¿Alguien le interesa? Entonces, ¿qué hace un deficiente mental cuando quiere cuadrar o tapar una o cifra? Quemar pruebas, socios, familias y amigos. Eso es muy de los Hunters. Les recomiendo la siguiente película, El valor de la filosofía, ciencia y tecnología, el valor del dolor y paciencia en frío. Dolor y dinero. Revisen primero el concepto de nuevo rico, un burgués que se revela en la Revolución Francesa, un emperador de la democracia. Entonces claramente se pierde la concepción griega donde se busca incluso muchas veces una suerte de trabajar con piedras y el azar, pero piedras frías y trabajadas, y quizás con algún proceso que va contra algo más eh, preconcebido o con algún tipo de energía. Entonces el emperador de la democracia genera una nueva clase media, pero que tiene una estructura de, por ejemplo, de maestro, aprendiz, y, que va evolucionando con una estructura de un respeto a ir construyendo como un artesano o, o ir rápido, especulando, como el juego Travian. Bueno, una balanza, Bala, Ansa, los dioses Zeus Odín, el dios Anubis, algunas concepciones, la momias en la luna, otra concepción, bombas nucleares que se han detonado en la luna,
bombas nucleares que se han detonado en la luna, origen de las momias y momificación, el concepto de momia en cuanto a respeto o no respeto, tipos de entierro a muertos o muertos, la cultura Anunnaki o Sumeria, el dios An, o alguna otra deidad, eh, documentos y reportajes de soldados norteamericanos en ese lado del mundo, peleas, Pakistán y Afganistán, soldados que se pierden, distorsión, distorsión de realidad, como en Canadá, tipos de sepultura y sepultura. Suena infantil, quizás, o no. Si existe, por ejemplo, una Star Wars que presenta un tipo de fundición en un Han Solo, pero esto es más natural en cuanto a la producción del hielo, en una concepción de una proyección en frío, más que en algo que descansa y da seguridad. ¿Pero a qué temperatura? ¿A qué temperatura? La concepción de los Thundercats y el Señor de los Hielos. A ver, bueno, acá hay mucha literatura europea sobre el mismo concepto que se puede averiguar. La Liga Extraordinaria, la parte final, Haití. Haití, el caso de los zombies y algún tipo de alucinógeno. Porque son dos conceptos. El zombie se supone que es el que muere. Ese me da la impresión, es que existe, como le dije, hay que estudiar, hay que estudiar. Está el que muere y está el que le dan algún tipo de somnífero parecido a la burundanga, que tiene un proceso de muerte o de baja de actividad corporal por 1, 2, 3 semanas. Y de ahí viene el otro concepto, donde el maestro o el chamán, no sé cómo se curandero, eh, ejerce un control mental, ejerce un control mental que podría ser similar a lo que hizo Jesús con ese muerto, estaba muerto, no está muerto, voy y lo despierto y no sé. Bueno, el hecho es que en una obra de teatro perfectamente se puede hacer eso. Y si está África, y estos son ritos africanos mezclados con América, perfectamente cultura de Egipto, de faraones, en cuanto a una estructura de respeto, mediante, por ejemplo, un Moisés o un José de los Sueños, se pudo filtrar en un proceso de comercio que mezcla aguas de estructuras, por ejemplo, de la India, donde está el Brahman, está el yogi, pero ahora no quiere, el comerciante también quiere meterse, como ocurre en América, donde se mezcla todo y después no hay un respeto. Bueno, acá está el secreto del rey del hielo, eh, Vishnu, en una concepción de átomo pequeño, cremación. Entonces, es el respeto a los muertos, el respeto a los que caminaron por tierra, con una concepción en su mirada y recuerdos. De dinero o esfuerzo, eso es relativo, pero claramente cuando hay un choque con lo elemental, luchar contra el frío para no morir, luchar contra el calor, pero quedándose ahí para no morir, se valora. Entonces, nacionalismo, una concepción nacional, versus una de ir corriendo de un lado para otro y compitiendo, generando cónsulos, representantes, para tratar de destruir el esfuerzo de los que pasaron frío y de los que pasaron calor. Entonces, mirada de héroe o de dios héroe o dios frío o frío, fríos o frío, de artesano mundano o escribano, mundano en el sentido de pensar con sentido, maneras de ver la vida, experimento de la rendija,
¿Con qué fin usas la Ouija? ¿Pasando hambre o torturado en hambre? ¿Con un estilo cocher? ¿Pensamientos y decretos para despertar a un muerto? ¿Maneras de vivir? ¿Como maneras de reproducir o consumir? Claramente, si estoy educado en un grupo de torturadores, pero que buscan una especulación financiera y de control global, y tengo una mirada que proyecta y recibe como un, como un, como un murciélago que hace un sonido para producir un eco. Entonces, ¿qué tipo de proyección? Y no estoy hablando de ADN, sino de energía, vibración, y más de un elemento que tiene que interactuar con un sol, estrellas, elementos, oxígeno, agua agua que se carga y se trabaja con una música armónica. Entonces tenemos delirios mesiánicos, esquizofrenia, bipolar, conductas sexuales y tenemos la destrucción del esfuerzo de un africano que es torturado, y es una concepción de un latino, de un aymara, que predica con su vida de austeridad y respeto a la tierra. Entonces, para los que quieren explotar minas, petróleo, etcétera, etcétera, ¿qué concepción en un fin económico pueden ser científicos y donde en la actualidad tenemos una vasta gama de científicos que no presentan soluciones, sino que dicen que el apocalipsis viene el apocalipsis y los medios de comunicación, los meteoritos, aquí, que allá. Bueno, Zeus, aporte a la cultura, primero Trosí, 11 del 4 2024, si el mismo día, 10:21 AM. Si tenemos un modelo donde se pierden noticias, narcotraficantes intimidando a bebés, un año tras polarizados dando vueltas con roncadores a altas horas de la noche, donde los bebés, luego de tomar leche, quieren dormir y no escuchar, pasar polarizados, sin fiscalización o sanción y si tenemos noticieros que no comunican esto o se borran las noticias, si tenemos políticos o familias de políticos que hacen los mismos y se ríe el pueblo, ¿calla? Si el presidente te lo dice en la cara, no podemos fiscalizar. Y luego va Argentina a meterse en política de gobierno interior de ese país en periodos de elecciones, diciendo, por ejemplo, que el secreto de Chile está en llenarse de puertos y fomentar la producción o explotación y para mejorar la productividad en crecimiento más que en desarrollo. Ese es el mensaje de fondo que saca alguien que lee y teniendo muchos puertos, que son muchas puertas en una casa de un piso, entonces, ¿quién abre las puertas? ¿Quién fiscaliza las puertas? Si ya no hay muebles y no hay ventanas, o se acabaron los muebles, se acabó el interior de la casa. Bueno, si tenemos, si tenemos cementerios con guardias privados, con guardias privados, claramente existen cementerios con guardias privados o guardias públicos, es variable, es variable. Es variable a la comuna, es variable a la administración general o particular. Y tenemos cementerios privados que el difunto descansa en paz o es un báculo que va a una segunda, tercera, cuarta generación con un mejor poder adquisitivo o peor poder adquisitivo con un modelo que existe un proceso de eh, estabilizar, estabilizar una moneda, pero tenemos una ciudad santa como Israel, que tiene su cementerio seguro, ¿o no es seguro? Si tenemos en muchas partes del mundo tráfico de órganos y muertes accidentales, con donación de órganos que está en su cédula de identidad. ¿Es donante o no es donante? Si tenemos tráfico de órganos como córneas, riñones, etcétera.
Si tenemos denuncias de necrofilias, ¿y qué tipo de pena? ¿O pena o no pena? Si no tenemos fiscalizadores, si tenemos ciclos cerrados, como paquete turista al Caribe, de ir a un resort cerrado, fiscalización, y tengo una familia primero llegando con una mano por delante y detrás, en un buque, luego tengo un historiador, luego me quedo con un comercio, luego con un transporte, luego de tener políticos que fomentan el crecer con igualdad. Por ello entro para crear obras públicas y casas. Luego tengo supermercados y historiadores que hablan del aporte. Luego entro en la escuela militar y tengo nexos con el periodismo. Entonces, ¿quién fiscaliza el cementerio para los que llegaron con una mano por delante y detrás? Realeza igual Darwin, teoría de las especies. Entonces, ¿el historiador va a querer un biólogo como Darwin o geocéntrica? ¿En vida diversidad natural o homocéntrica? Ahora si vamos como una nueva Detroit, Robocop. ¿Kakaroto va a querer tomar las bolas del dragón para luego matar a los dragones? Concepción, origen de Dragon Ball, evolutivo, Dragon Ball GT. ¿Qué pasa al final? Primero, una concepción, pensamiento mágico, una solución, ¿a costa de qué? Si Biff Tanner conocía a muchas chicas antes que McFly padre, y si los marinos en cada puerto tienen un amor. John Garfield, Destino Tokio, 1943. Bueno, ahí me equivoqué. Este sí que pudo ser que. No, me parece que no me equivoqué yo. Quizás fue algún problema del servidor, no sé. Antiguas películas de Hollywood, la Segunda Guerra Mundial. Y si existe el experimento Filadelfia o proyecto Arcoiris. ¿Qué es más viable para familias clase media y baja que no pueden pagar un cementerio privado con guardias ni vigilar un servicio médico legal para evitar dolo o vicios de procedimiento? Velar en la casa como antes suena lo más lógico, y luego tirar al mar para que se coman los restos de manera natural. Yo lo haría, donde a nivel de historia se dice que está el ejército del dios Poseidón, hermano del dios Zeus. Y es una concepción de respeto. Concepto del respeto a los muertos. Si los violan en su descanso y proceso de sepultura o cremación, mejor los velo en la casa, con los ojos viendo, y luego los arrojo al mar, donde otro reino, Poseidón, se alimenta en respeto y no en abuso. Eh, ¿Qué ocurre con el mar? ¿Existe una explotación sobre explotación, una degradación ética y moral? Claramente. Las olas suben y bajan. Si comprimo hacia un solo lado el mar, tarde o temprano va a explotar y va a pasar a llevar todo y va a destruir todo. Y eso es el respetar. Pequeñas gotas, pequeños movimientos, lo más equilibrado. Si hoy existe separación iglesia o religión-estado, y dirigida por machos más o machos menos, en cuanto a un número, en cuanto a una desconcentración o colusión de grupos cerrados, grupos abiertos, con grupos económicos, como por ejemplo que tienen una estructura demasiado parcializada, donde existen diferentes dogmas, como dice Francisco, eh, el Papa, como dice Francisco. El hecho es que él habla que él no puede opinar mucho si existen distintas interpretaciones o distintas maneras de ver, de acuerdo a diáconos, o supongo que habrá sido obispos, arzobispos, en cuanto a las leyes de integración. Claramente tiene que haber un consenso, como cuando el humo es blanco o es negro. Me parece cuando se elige el Papa. Bueno,
El hecho es que eh, uno puede elegir velar y luego tirar. Y existe 100 años, son más que 30 años. Entonces existe un código sanitario, pero existe una tradición que viene desde la colonia, donde se velaban, la gente velaban en las casas, incluso habían fiestas, y se dejaban, por ejemplo, a los más pequeños con ropa blanca sobre una silla y los más interactuando. En el concepto anglosajón me parece que se juntan alimentos. Entonces, ¿por qué en América? ¿Por qué es el respeto a un muerto viéndolo como niño o niña? Ese es el principal concepto. El respeto donde ve el futuro, un niño o niña, cómo se trata, donde tiene acceso a medios de comunicación y donde se hace cotidiano. Nuevamente, tengo que decirlo vulgarmente, se culiaron a un muerto y encontraron el cadáver tirado en la calle. Lo sacaron. Bueno, ¿a qué le interesa? ¿Un cementerio público? ¿El privado? No, el privado no. Ahí tú pagas, el guardia está. Ah, no, yo me hago privado entonces. Ahora, después quién sigue pagando? No sé. Pero claramente existen cementerios para grupos selectos o razas especiales o seres especiales que no tienen que pagar nada. Donde se depreda el mar y no cuida el agua. Un proceso de cremación donde se usa gas o madera. Otro concepto, lo más natural es no gastar. Entonces, si usted tira un cuerpo desnudo al mar, no gasta ni gas ni madera y ya la madera se está quemando a diestra y siniestra y ya queda o no queda gas. Entonces, hay una foto antigua, supongo, supongo que algún tipo de familiar. Velorio del Angelito, costumbres antiguas, donde seguramente le colocaban, donde seguramente no le colocaban el pene en la morgue o cementerio, o le retiraban diversos órganos con qué fin, como en China o en algunas otras partes, y puede ser acá mismo en Chile, pero si nadie fiscaliza, ¿qué le interesa? ¿A nadie le va a interesar? ¿A qué le va a interesar? Destrucción de cementerios en Santiago. Ahí están, por ejemplo, este es un procedimiento seguramente, pero uno revisa, mea culpa, eh, el caso de tal joven que fue a abrir una... Ah, los violadores de tumba, que antes los dientes de oro, los relojes, las ropas, y ahora la degradación completamente, una degradación total, que hasta el cementerio de Punta Arenas no se conforman con eso. También hay que quemar el pino, hay que quemar el pino también tiene la culpa el pino. Ahora es el pino, José Menéndez, la familia Menéndez, tienen la culpa, tienen la culpa. El hecho es que la degradación no se puede. Y el cementerio está sobresaturado. Entonces, como única opción que queda es la cremación por gas o ir a un cementerio privado que usted paga eternamente. ¿Y cómo lo hace si está muerto? Y si viene una cultura que piense lo desechable, le va a interesar que se haya. Así. Entonces viene el concepto de un capitán que muere con su casa, con su amigo, con su amiga o amigo, porque antiguamente se ocupaba una estatua en el casco de una hembra. Entonces él no abandona su barco. Y ahí Dios Zeus, aporte a la cultura, o segundo Tresí, 12:16 AM, 11 del 4 de 2024. Dioses de Egipto, la concepción del trabajo de los dioses y eh, seres o personas que se identifican o no identifican con el respeto, la democracia o el dejar crecer, pero también madurar, madurar en cuanto a una vida fácil o una vida difícil o una vida equilibrada y la manera en que te ve los muertos, donde existe un caos o una distorsión esperándote. Exhibición de faraones en Egipto.
ahí está, desfile de muertos, es como si agarraran, no sé, bueno, de repente, así como lo hacen, sacan todos los cadáveres de los ricos o de Israel, de judíos, de los reyes, de los schools de Estados Unidos, y primero nos muestran, le sacan fotos, los dan vueltas, y después empiezan a pasarlo por las calles, después quizás hacen una bachata con reggaetón, empiezan a tocar tambores, en algo más cultural como el carnaval de invierno. En- y así es. Eso es lo otro. Si los faraones, si a los faraones los sacan de sus sarcófagos, ¿por qué a Salvador Allende o a Pablo Neruda o a Eduardo Frei Montalva no abren los ataúdes y los muestran y los exhiben? Eso es una sociedad igualitaria integrativa en cuanto a algo que pertenece a la historia, en cuanto a algo que pertenece a la historia, y donde muchas veces se toma selectivamente, esto me sirve, esto no, no, esto ya no. El chacal de Nahualtero sí, Pinochet sí, no, ahora no, ahora me sirve este otro. La igualdad, Rolando Jiménez, Ley Sanmudio, todos somos iguales. Entonces, ¿qué es la historia? ¿Cuándo se empieza a hacer un proceso histórico? ¿Cuándo se empieza a hacer un proceso histórico lógico en cuanto a construir? Entonces, pueden ser 30, 20, 40 años. Exhibir el cuerpo, aquí está. Y después hacemos un desfile con todos los muertos dando vueltas. Entonces, desfile de faraones, restos en el Cairo, Egipto, vivir de restos y esqueletos, como una acrópolis, que tiene reparaciones eternas. Eternas no. ¿Cuándo va a estar lista la remodelación del Partenón? No, no, no se puede, todavía no se puede. Pero siguen sacando fotos, 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 fotos. Como aspirar petróleo del subsuelo y no reparar ni dejar descansar. Como árboles y vegetales que tienen luz 24/7, 365 días al año. Esto lo escribí yo, Meo Cuya. Entonces pienso en el dios Amon-Ra. Y ahora, iglesia copta bajo tierra, la actualidad, en Egipto. Cercanías, casualidades, juzgue usted, busque. Coptos en Egipto. En el muro de los lamentos nos encontramos. Ahí. Y un dios Solek que va a tener que seguir comiendo. Porque África la salvaje no puede cambiar con un sistema de administración de cercas para dejar a un Sodec en cautiverio recibiendo una presa de alimento. Pierde el instinto. Pierde el instinto, se reduce. ¿A cambio de qué? De palomas que pasan sobre nativos pequeños y originarios que están escritos en una bitácora, por ejemplo, o en un libro de historia de Charles Darwin, o corderos que se multiplican por 2 3 4 millones, o 2 millones, o 1 millón, y la población es de 200.000, 300.000 habitantes, 500.000 habitantes. ¿Con qué fin? Al final se multiplican. Eh, el proceso de plantaciones, consumo de agua, se acaba el agua, en un mes mueren todos. Entonces Yellowstone, el equilibrio del lobo, pero el lobo es el malo, es castigado, el lobo es malo. Pero el lobo habla con el águila, la cultura precolombina americana. Y en el concepto de los nativos americanos es una estructura de respeto, de ocupar hasta el último elemento del animal y siempre se le rinde tributo. Bueno, que tenga muy buenas tardes. Se despide atentamente desde la Patagonia, Renan Ramón Pobleta Arismendi.